mira, va a estar internado no sé por cuánto tiempo, no puede estar ahí, o sea, no estás viendo qué están haciendo con tu hijo Mm. también, o sea, a mí me parece bastante impactante Sí, y son cosas que me he preguntado de cómo saben que es severo y que no va a poder avanzar. Nos dice, bueno, es que a veces estas vacunas rusas afectan a los niños. Y yo, este niño es esloveno, no es ruso. Y lo vacunaron en Bélgica. Es la realidad. Yo creo que es un diagnóstico complicado en ese país, más esa capa extra de ser extranjero lo complica muchísimo más. Simplemente por esto no les dan prioridad. Yo siento que no nos dan prioridad, porque dicen a lo mejor no se van a quedar aquí. hoy tengo el gusto de presentarles a Ana Isabel. Ella es una mamá de un niño con autismo, es profesional y ella se encuentra viviendo en un país extranjero. Me gustaría que te presentes, Ana, y que nos comentes un poco de quién eres. Hola a todos, muchas gracias, Katherine, por la oportunidad. Yo soy la mamá de un niño en el espectro. Yo soy originaria de Sonora, de Hermosillo, en México. Hace casi 10 años que vivo en Europa, hace 6 que vivo aquí en Bélgica. Pues yo soy mercadóloga. Tuve un blog muy activo desde siempre allá en Eslovenia. Y pues a raíz de eso, pues hice como algunas colaboraciones. Como ahorita lo que diríamos influencers, ¿no? Y empecé a trabajar en un corporativo multinacional americano y después de 3 años hice un cambio, gran parte a raíz del diagnóstico de mi hijo, de trabajar para una empresa belga con un mercado internacional y también en inglés, pero desde casa, con la flexibilidad de poder atender a las necesidades de mi familia mientras sigo creciendo mi carrera. Wow, cuánta trayectoria. Así que es muy admirable todo lo que has hecho. Qué bueno que puedas tener la apertura de poder decidir un poco sobre tu horario, que eso Ujú, es bastante clave, sobre todo cuando se trata de ujú. atender las necesidades de un niño con autismo. ¿Qué vistes en tu hijo que te hizo pensar Ujú. algo anda mal con su desarrollo? Bueno, yo creo que yo soy una persona altamente sensible. Yo de pequeña tuve epilepsia que pues fue tratada con medicamento. Yo no sabía ese término de la neurodivergencia y neurotípico. Ya a raíz del diagnóstico ya supe, pero cuando yo vi a Oliver crecer, yo decía, pues yo pensaba que era un niño altamente sensible como yo, que los sonidos, hay ciertos sonidos que le llamaban mucho la atención, las texturas, todo quería andar tocando, que es muy normal en los niños también, o sea, y los olores y las luces. Yo era una niña muy sensible en ese aspecto también, entonces lo entendía, le tenía mucha empatía. Entonces nunca pensé que fuera autismo en ese sentido. Aparte le gustaba mucho comer, no tenía tantas de las cosas estereotípicas, digamos, en ese entonces, y se estaba desarrollando como un niño de su edad, que es algo que creo que me gustaría comentar porque creo que le pasa a muchas familias. Decía mamá, papá, agua, algunos colores, uno, dos, tres, hablaba, seguía instrucciones, interactuaba, jugaba. De hecho, pues a nosotros nos tocó la pandemia aquí en Bruselas. Cuando empecé a sentir que algo pasaba fue un año después, cuando ya se empezaron a abrir la reapertura, ¿no? Al mundo, ya había las vacunas, ya empezaba todo esto de vuelta a la normalidad, ¿no? Y ahí fue cuando noté que todos lo hacía muy abrumador, pero otra vez dije, pues es un niño altamente sensible. Llevamos un año cerrados, de repente toda esta gente, toda esta cercanía, para todos ha sido muy abrumador. Me imagino para un niño que creció en este encierro, pues él tenía un año y medio, más chiquito, pues es normal. Cuando empezamos el proceso de, pues que dejara de usar el pañal, de hecho, empezamos porque él ya decía popó. Decía popó, 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 y lo intentábamos llevar al baño y no hacía, pero sí después pasaba con el pañal. Entonces decíamos, ok, está listo, está consciente, empecemos. Es un requerimiento aquí para los kinders ya poder avisar. Entonces, estuvimos batallando mucho. Le causaba demasiado estrés, demasiada ansiedad, lloraba mucho, mucho, mucho. Teníamos muchos accidentes, él no le molestaba si se mojaba. Decidimos parar, pero dijimos, bueno, vamos a intentar en la escuela porque
Con mi primer hijo también batallé, pero en la escuela decía, no, pues es que va a haber otros niños a aprender. No pasó. Y ahí en la escuela empezó a tener muchos problemas, no respondía su nombre, fueron muchas cosas. Entonces la escuela nos dijo que evaluáramos su oído, si estaba bien. Aquí en Bélgica, para contexto, pues él está en un kinder público francés. Existen unos organismos independientes que se llaman PMS, que creo que cuidan todo este desarrollo psicomotriz y social de los niños. Entonces, si tienes algún problema con los niños, típicamente te refieren a esa institución y a ellos te vinculan con los hospitales y los especialistas. Hicimos la prueba de la auditiva y de ahí es cuando empezaron las sospechas. Nos dijeron, creemos que el oído está bien eh, porque escucha todos los sonidos, pero hay algo en la atención que no tenemos y tenemos que evaluarlo. Yo pensé que iba a ser una evaluación después, que iba al conductor y de repente me dan 12 evaluaciones. Creo que lo iban a ver 4 especialistas como 3 veces y ahí fue como empezó todo, digamos. Fue todo un semestre de hacer evaluaciones, estaba todavía esto del COVID, de que todo el confinamiento y así, entonces me cancelaban citas, me las ponían otro día, o sea, fue demasiado largo y muy estresante, no nomás para mí, pero para él se sentía pues muy presionado y no le gustaba ese ambiente. Y ya al final fue el centro de audiofonología, digamos, que nos dijeron que era sospecha de autismo. Ellos no pueden dar un diagnóstico final porque no son el centro de autoridad, pero ellos creen que es el autismo y que era muy severo y que necesitaba empezar terapias inmediatamente. Y es sospecha, o sea, pero no te podemos dar confirmación final, tienes que ser lista con el centro de referencia autista y ahí te van a dar con confirmación final. Y hay lista de espera. Hubo una lista de espera de 1 año y medio. Y eso fue octubre del 2021, mayo de 2023. Ya por fin le dieron las citas de las evaluaciones y seguimiento y ya tenemos la confirmación de que sí está en el espectro. Y estos mismos especialistas me dijeron, pero no es severo. No se puede saber en qué nivel exactamente porque sí tiene un retraso en el lenguaje y tiene otras cosas, pero le ven mucho potencial y lo ven globalmente muy bien y creen que sí vaya a avanzar. Tengo entendido que acá lo que se hace es como una serie de puntajes. Si acaso se ve esa parte de los puntajes como una serie de condiciones que un Ujú. niño llena para poder Ujú. acceder a ciertos servicios. Sí, esa es una gran problemática que existe en Bélgica. Y ellos hacen un puntaje referido, por lo menos aquí en francés, a la inteligencia, por ejemplo, la inteligencia, el IQ y todo ese tipo de puntaje. Nos dieron los reportes y sí mostraba un retraso muy severo, pero me decían también los especialistas, también tiene 3 años, 3 años y medio, hay muchos niños que no quieren cooperar en estos 15, 20 minutos que tenemos y no sabemos, pues, no sabemos si es porque no reconoce el color o porque no se siente en confianza o porque no lo quiere hacer, especialmente si es un niño en el espectro, muestra menos ganas. Entonces teníamos como un diagnóstico muy, muy feo, digamos, porque yo estaba segura de que sí sabía estas cosas, hacerlas, pero simplemente no quería, que es en general el gran tema de mi hijo, que sí sabe hacer las cosas, pero no quiere hacerlo, y creo que es algo que le pasa a otros niños en el espectro también. Entonces, por lo menos el sistema francés es así. Ahora, ¿qué pasa? Como se le dio el diagnóstico del Centro de Audiofonología y dijeron, es una sospecha en el espectro, no entramos a las listas de espera para acceder a estos kinders especiales con urgencia. La trabajadora social tuvo que mandar una carta, el neuropediatra del hospital tuvo que mandar otra carta también. Nosotros mandamos cartas y ponemos todas las solicitudes en todos los kinders. Pero aquí el kinder no es obligatorio, solamente las primarias, que quiere decir que hay menos kinders, va a haber menos kinders para niños con dificultades, que entras a todo este proceso de las listas de esperas. Yo he conocido gente que por el área flamenca, que sus hijos sí se canalizaron más rápido con el centro de autismo, del centro de referencia de autista, y ellos dieron la carta y ellos dieron, como si se le empujón final, y sus servicios son más accesibles. ¿Por qué pasa esto de la burocracia? No tengo ni idea. Yo siento que termina siendo algo como a quien conoces, como en todos lados, ¿no? O sea, si conoces a alguien ahí en los servicios, te va a ayudar y vas a expedir el
proceso, pero en general yo he visto en las noticias que para todos estos servicios para niños en el espectro hay lista de espera de 1 año y medio, 2. Y cuando yo veo estos artículos digo, sí, esto nos pasó a nosotros. No nomás en el área francés, pero en el área flamenca también se ha visto muchísimo más niños que lo necesitan. Y ahora viene todo el retraso que ha causado el COVID, pues viene todo esto jalando, pues. De hecho, por eso creo que abrieron esas evaluaciones en el Centro de Audiofonología para apoyar al Centro de Referencia Autista, porque no había la gente, o sea, no hay la gente para poder hacer esas evaluaciones. Eso me he enterado mucho de acá, que Ujú, hay una larga lista de espera. Hay ujú, pocos profesionales que atiendan y ujú, encima estás obligado a cumplir con una serie de ujú, requisitos, digámoslo así, porque justo como dijiste antes, mi hijo no cumple con los criterios para acceder a cierto tipo de servicios porque no presenta tantas dificultades como presentaría ujú, otro niño. Entonces, ujú, sí tengo entendido que de acuerdo a los puntajes o de ujú, acuerdo a la área que estén afectadas en el niño, eso como que ujú, va sumando puntos para poder acceder a ujú, cierto tipo de ujú. servicio. Eso también con los puntajes también sí lo vi más claro con estas ayudas financieras que les dan a la familia. Otra cosa que aplicamos, tardaron como 1 año en darnos este apoyo. Todas las familias que tienen niños en México pueden acceder a estos apoyos financieros. Si tienes un niño con discapacidades, te pueden dar más. ¿Qué sucede con nosotros? Pues es una discapacidad social, digamos, el autismo es una discapacidad social como se ve en el sistema, ¿no? No estoy diciendo, pero así lo cuentan en este sistema. Una discapacidad social tiene ciertos puntajes, entonces no es tan urgente. Que, por ejemplo, yo tengo una amiga que su hijo tiene una discapacidad física, esa ayuda sí se la dieron muchísimo más rápido, a los meses de aplicar. Ya me tardaron 12 meses. ¿Por qué? No sé por qué está esta idea de que porque si es una discapacidad social, no sé qué pensaban que que quitará, que madurará, no tengo la menor idea. Y fue porque ya al final yo ya estaba hablando al ayuntamiento de que, oigan, se está tardando mucho. Es que están haciendo las evaluaciones, pues ya tienen todos los papeleos, ya tienen los documentos, o sea, ¿qué les falta para hacer tomar esa decisión? En la municipalidad hay un departamento para especializado en el apoyo para discapacidades y es con las personas que yo estaba hablando. Y ya en diciembre ya fue como regalo de Navidad, ya nos dijeron sí y nos otorgaron la cantidad retroactiva también. O sea, que eso fue gran ayuda, pero también pues fue mucha burocracia, fue mucho estar persiguiendo estos papeles y buscando respuestas. Wow, me imagino que eso igual debe de ser bastante cansado. Me he topado un poco con eso, con Ujú, otros padres que ujú, también me han comentado un poco cómo es el sistema acá y ujú, que sinceramente, lo digo, yo pensé que acá por ser un país un poco más avanzado, ¿no? En muchos temas, estaría como el paraíso, por así decirlo, ujú, para las personas ujú, con autismo. Sin embargo, me doy cuenta que hay patrones que se repiten en muchos países y es esto de la discapacidad invisible, sí. de pensar como Ujú, no se ve la dificultad, entonces ujú, no se atiende esa dificultad. ujú, Y yo creo que ujú, es importante verlo y es importante ujú, visibilizarlo también. Y yo ujú, también por eso soy muy defensora de que hay que hablar del autismo no solo el 2 de abril, sino ujú, hablar ujú. mucho del Todo el autismo, año, de los sí. diferentes tipos de realidades que hay Ujú, también, porque ujú, ningún autismo se parece a otro y ningún ujú, reto de exacto. una mamá o de un papá es igual al del otro. Y en ese sentido creo Definitivo. que hay mucho por hacer, por visibilizar y Ujú, por hacer que haya muchas más voces sobre el autismo y ujú, pensar de que hay algo que todavía, o más bien, hay mucho que todavía falta por hacer y que es ujú, necesario hablarlo de incluso en diferentes países, sí. ¿no? Porque yo sinceramente tenía esa idea. Ok, estoy en Bélgica, aquí deben de haber muchos más centros, centros mucho más Ujú. especializados para atender a todo esto, deben de haber muchos más Uf, profesionales. Hay personas que me han escrito, he entrado a ujú, varios grupos de Facebook, todas estas personas que ujú, están alrededor de la neurodivergencia y me he encontrado con que todos me dicen lo mismo. Hay larga ujú. lista de espera, Está muy necesitas de un feo. checklist para
de puntajes para poder Ujú. acceder a ciertos tipos de servicios, igual poder buscar a un profesional de manera privada. Pero yo Y de también hice todas esta maneras, pregunta. Es que no hay muchos profesionales de todas no formas, hay. aunque querrás pagar de manera privada. Sí, no, o sea, quieres escuchar todo lo que nos ha pasado. Está terrible. Bueno, ¿qué pasa ahora? No, ¿qué pasa con esto del diagnóstico inicial? Digamos, esta institución de las escuelas públicas nos dice, vayan con los doctores, hacemos todo, estas evaluaciones, nos dan la lista, te conectan con una trabajadora social, que es con la que trabajas más de cerca, digamos, al final. Ahora, esa fue la recomendación, que estuviera una escuela regular y que más aparte tuviera las terapias psicomotricité relationnel, que es como tú te relacionas con otros, y de lenguaje. El lenguaje obviamente nos lo ofrecieron en francés porque yo seguí en la escuela francesa, etcétera. Pero en ese entonces mi hijo mayor tiene un retraso en el lenguaje, estaba yendo con una, aquí le dicen logoterapeuta en español. Entonces empezamos con ella porque pues ya me lo conocía, tiene una especialidad en dislexia, entonces entiende todo esto de la neurodivergencia, pero seguimos con la terapeuta en francés y la español y la psicomotricidad relacional. Yo tenía que estar ahí o un papá, pero de preferencia del mismo siempre, para poder hacer esos ejercicios en casa, que yo creo que sí aprendí mucho, pero también creo que se basaba mucho en esto de ABA therapy. El punto es que nos dimos cuenta que no le estaba funcionando eso, que estos tipos de terapias y, y más a partir de la escuela. Entonces ya hablamos con el neuropediatra. Este neuropediatra al principio sí lo estaba viendo más seguido, digamos cada mes, y le dijimos que no se nos hacía que era suficiente, que no estaban funcionando esas terapias. Las terapias que decían era como PECS, como visual, y Ujú. sentíamos que entraba muy retador. O sea, sentíamos que tenía una capacidad de comunicarse, pero no lo hacía, porque él tiene mucha motivación. Si él quiere algo, él te agarra la mano y te lo enseñaba. Él decía, qué flojera esta carta, mejor te doy el plátano para que me lo abras. No sé, no estaba funcionando pues esa recomendación que nos habían dado. Porque fue las únicas que encontramos otra vez, porque las servicios para los niños en el espectro públicos están en el hospital y en lista de espera. Entonces, ok, decidimos ir por profesionistas privados y no encontramos. Entonces nos dice, ok, entonces yo creo que sí, Oliver tiene que ir a una escuela especializada, un kinder especializado. Y pues ya entras a estas listas de espera, otra vez que nunca encontramos. Nos recomendaron una psicóloga para psicomotricidad relacional y otra para el lenguaje. Se supone que en esa institución, en esa clínica, hay una neuropsicóloga y tiene sus psicólogas. Las psicólogas evalúan al niño y luego tú ves con la neuropsicóloga y haces el plan. Una de las psicólogas lo vio, hizo sus observaciones y el siguiente día nos dijeron, bueno, vamos a hacer una junta con los papás sin Oliver. Nosotros de que qué extraño. Y vamos a la junta y nos dicen, la neuropsicóloga no lo va a poder ver, pero vamos a ustedes a hablar con ustedes. Nosotros a hablar con ustedes y a nosotros, uno, se nos hizo muy raro que no quisieran ver a Oliver después de la segunda sesión. Dos, que fuéramos nosotros los papás. Entonces nos piden de la recomendación, ellos ven que va a ser muy difícil que Oliver aprenda en la escuela y en terapias, que necesita ir a como una escuela no es una escuela, es un centro donde están todo el día, como que de 8 a 8 y luego él viene a dormir a la casa. Wow, Y de pronto, si cuánto va a durar, pues no sabemos, o sea, hasta que como que se mejore con el progreso y como nosotros, una ¿y cuál es especie de internado. como una especie de internado? Un niño de 3 años y medio. Se me cayó el mundo, Wow. Catherine. No sé, o sea, ¿cómo lo van a un niño de 3 años y medio a encerrar todo el día? Si lo último que necesita este niño es estar solo todo el día. Y lo nos dijeron que no podíamos ir a visitar el lugar por los protocolos del COVID, son niños que están en una estado de salud muy, muy delicado, entonces es como que jamás vamos a hacer eso. Ok, entonces los otros niños cuánto duran en el programa? ¿4 o 5 meses? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto es? Pues es que no sabemos. ¿Cómo que no saben? Y la neuropsicóloga Qué nunca lo vio. fuerte. Y yo tuve pesadillas después de eso mucho tiempo y es lo que comentábamos con el neuropediatra. Y el neuropediatra sí luego que no, 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 eso no, no, no. O sea, nuestra prioridad es que Oliver esté en la escuela. ¿Por qué ese centro iba a sugerir eso? Está horrible. Se me hizo así como que, ¿en qué mundo estoy? Ajá, así como tú, si yo pensé que aquí iba a ser todo un mundo de oportunidades. Después de eso también Sí. estábamos buscando una escuela, nos había un programa de música que nos habían recomendado, que de Mozart, no sé qué, en un pueblito. Ay, fuimos allá y estaba, pues en la evaluación, lo primero que le comentamos, así también como contexto, yo soy mexicana, mi marido es esloveno y mi hijo pues tiene la nacionalidad eslovena.
Entonces el doctor es, bueno, no sé si es doctor, el especialista de esta clínica en música, nos dice, bueno, es que a veces estas vacunas rusas afectan a los niños. Y yo, este niño es esloveno, no es ruso. Y lo vacunaron en Bélgica, o sea, él se vacunó en Bélgica. No es que las vacunas a veces causan estos daños. Wow, estoy impresionada, te lo juro, Tengo que decir porque estas ese es historias uno de porque los grandes mitos del autismo, sí. también las vacunas. Y esto estamos hablando del primer, o sea, bueno, no sé, en México nos referimos a Europa como el primer mundo y que te Sí, estén diciendo estas cosas, que es un centro que se supone que terapia musical, y lo nos decías, y lo que vamos a hacer es le vamos a grabar tu voz en un texto en 3 idiomas, porque son los idiomas que escuchó durante el embarazo, porque algo pasó en el embarazo que no desarrolló esas capacidades, entonces vamos a crear el ambiente como si todavía estuviera en tu panza para que los oyera. Y yo como que sentí que también me está echando la culpa a mí, como que algo pasó en el embarazo y yo, algo pasó, ¿qué habrá pasado? O sea, horrible. Salimos, mi esposo y yo, o wow. sea, perdón por pero púricos. Ya, de verdad me sentía muy cero apoyada, me sentía de que no había nada, no había nada. O sea, los servicios públicos donde sí están todas las terapias, pues había una lista de espera horrible y esto es ayuda inmediata. Como era sospecha del espectro, no estábamos en ninguna prioridad de listas de espera. Y lo aparte, Oliver se cansaba mucho en la escuela, o sea, los demás niños ya no tomaban siesta y el Oliver todavía sí, o sea, se abrumaba demasiado en la escuela, los grupos lo abrumaban, todas estas cosas sociales se cansaban mucho. Yo en ese entonces todavía trabajaba en este corporativo que te digo, y una de las veces que fui a la oficina, vi que había un centro que se llamaba Flower Pots, terapia ocupacional, occupational therapy, pediatric. Y yo ya había leído de occupational therapy que hay gente que la prefiere más que el ABA therapy, porque este de psicomotricidad relacional se basa mucho en el comportamiento y no estaba teniendo mucho éxito con Oliver. Entonces dije, bueno, occupational therapy, averiguo, a lo mejor estaría mejor esto, porque siento que todavía, como que siento que era un brinco muy grande en ese entonces para mi hijo, para tratar este del desarrollo interpersonal cuando no, él todavía, yo sentía que no entendía mucho de él sí mismo, ¿no? No sé cómo explicarlo. Pero se supone que en la occupational therapy primero trabajas en tu conciencia propia y luego ya trabajas lo demás. Entonces me puse a averiguar y resulta que mm, en las tardes dan estas terapias, pero a raíz de que vieron la gran necesidad de que muchos niños estaban en esos servicios, lo hicieron una escuela y tenían un kinder específicamente que era media mañana, privado, en inglés, un idioma que sentíamos que mi marido y yo lo podíamos apoyar mejor porque nuestro francés, perdón, no es perfecto. Entonces dije, voy a averiguar si tienen espacios y voy a averiguar cómo funciona. Ya estaba yo derrotada, ¿no? Pero dije, no perdemos nada, uno más, no pasa nada. Y hablamos con la directora. Desde que llegamos, Oliver le encantó a mi hijo, se llama Oliver. Él ha estado súper feliz, que andar brincando y así, todo muy feliz. Y hablamos con la directora y la directora lo primero que dice, ay, tenemos un mes de la ciencia porque nosotros aquí creemos en la ciencia. Y mi marido y yo, ok, ya aquí no van a salir que con las vacunas esto y aquello, ay no. Y me gustó porque ellos nos dijeron que ellos trabajaban con o sin etiquetas porque precisamente entienden esto pues que a veces no te están dando el diagnóstico adecuado, ¿no? O los apoyos Sí, adecuados si no sabes. Y en nuestro caso, ellos vieron nos vieron el reporte, ¿no? De sospecha del autismo. Y como digo, o sea, no era sospecha, era autismo, pero no sé, queda tan extraño esto, no sé, o sea, como en el limbo quedas. Decidimos apostarle a este kinder, implicaba pues cambiar de trabajo, ganar más dinero porque estaba muy caro, entonces yo en mi trabajo en ese entonces no tenía apoyos, ya me habían pospuesto una baja de paternidad porque en Bélgica, después de tener los niños, creo que si son menores de 8 años, puedes pedir una baja de paternidad otra vez, no necesariamente la que tuviste después del embarazo, y tu empleador no puede negártela. Te la pueden posponer, pero no 2 veces, ¿no? Entonces dije, pues la voy a pedir por si lo que pase.
lo que escogemos, pues ya, y empecé a aplicar otro trabajo. Y ya este trabajo era remoto en Bélgica y cae así la suerte de que el dueño de la empresa también tiene un hijo en el espectro. Entonces como que cae en blandito en ese aspecto de que sabe todo lo intenso y lo difícil, lo complicado que es todo esto, vivirlo aquí. Pero sí, o sea, fue honestamente una etapa, eso fue el año pasado y ahorita lo digo muy bien, porque honestamente yo también y siento que es algo que otras mamás deberían, ojalá tuvieran recursos de tener terapia para ellas, ¿no? O sea, para platicar y todo esto. También tengo la suerte de que mi terapeuta, ella fue terapeuta para niños aquí en Bélgica, entonces sabe mucho del sistema, entonces no nomás es ayuda psicológica, pero sino también me orienta. Y ya empezó septiembre y ya ha avanzado muchísimo mejor. Quizá no académicamente, pero también tiene 4 años, ¿no? O sea, pero esa es la realidad, es la realidad. Yo creo que es un diagnóstico complicado en este país, más esa capa extra de ser extranjero lo complica muchísimo más. Simplemente por esto no les dan prioridad. Yo siento que no nos dan prioridad, porque dicen a lo mejor no se van a quedar aquí. Estoy impactada porque son muchas cosas. Ujú, Una cosa, el mito, la prevalencia ujú, de el mito, incluso en un de las dos. país que nosotros como latinas tenemos un poco la Ujú, idea de un país más ujú, avanzado en ese sentido. Lo otro es la culpa, cómo ujú, alimenta la culpa, sobre todo en ujú, en las madres, de ujú, pensar, no te cuidaste. Y muchas madres ujú, cuando tienen un diagnóstico, ese es un tema bastante delicado también, ujú, asimilar que mi hijo tiene un diagnóstico y luego viene la parte ujú, de la culpa, el duelo ujú, de vivir el diagnóstico y ujú, qué bueno, como mencionas, que también tuviste la oportunidad y los recursos también para poder acceder ujú, a terapia para vos también. Porque también ujú, pasa que si no tenés ni los recursos ni el apoyo suficiente, te terminás hundiendo un poco más en este asunto de lidiar sola sin apoyo ujú, institucional, sin ujú, apoyo terapéutico para tu hijo y sin apoyo para tu propia salud mental también, que a mí me ujú, parece muy importante y quitarnos esta idea de que como mamá tengo ujú, culpa y ujú, hay gente que sigue alimentando ujú. esa culpa. Fue horrible. Y luego esto también de ponerlo en ese internado. Y da la casualidad que el año pasado un amigo mexicano precisamente, vino aquí por de viajes y se estaba quedando con una pareja, unos amigos de ellos, y una de ellas trabajó en un internado similar para niños autistas. Pero ella cuando le platicó a mi amigo de lo que me había pasado a mí, se quedó en shock. Me dice, no, 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 o sea, en estos lugares van niños ya, aparte uno más grandes, ya casi adultos, digamos, que se intentó como quien dice todo y está muy difícil. O sea, ya aparte, especialmente eso he oído por lo menos que pasa con varones a veces por la fuerza física y la agresividad que muestran y pues la familia también pues toma esa decisión de que estén en un lugar muchísimo más seguro. Entonces es lo que también decíamos mi marido y yo, ¿cómo pueden sugerir esto? O sea, un niño chiquito. Y si son personas que están en estado de salud delicado y a lo mejor tienen muchas crisis, ¿qué va a pasar? Todos los recursos se van a ir en esa persona de crisis, no en el niño, pues, o sea, sentíamos que se iba a aislar más. Además, me parece Entonces, bastante impactante también en el sentido de que no te den una explicación ujú, muy acertada de su hijo va a estar en este internado y tenemos esto y estos planes de intervención con ujú, él. Tampoco como profesionales no podemos dar falsa esperanza a la familia. ujú, Sin embargo, sí es nuestra responsabilidad aclarar cuál va a ser nuestra ujú, intervención, qué esperamos ujú, con este plan de intervención a partir de una evaluación que le hacemos a los niños, qué áreas de aprendizaje son las que necesita reforzar y cómo vamos a reforzar esas áreas de ujú, aprendizaje que se necesita. Pero de ujú, allí a que yo te diga, va a estar internado no sé por cuánto tiempo, no puede estar ahí, o sea, no estás viendo qué están haciendo con tu hijo ujú, también. O sea, a mí me parece bastante impactante y me parece que es necesario también visibilizar
esas otras ujú, cosas de las que nos están hablando, los derechos de las personas con autismo, los ujú, derechos de los padres sí, también a conocer cuáles son sí, las redes a las que podés acudir también. A mí también me parece que eso es un derecho sí, elemental, la sí, información, ujú, aclararte sobre cuáles son incluso los diferentes tipos de terapias a los que tu hijo puede acudir. ujú, Qué bonito sería que te digan, ok, tu hijo tiene ujú. autismo y estos son los tipos de terapias que existen para atender según los tipos de necesidades que Sí, hay y vamos a sí, probar qué tipo de terapia es la que le funciona a tu hijo. Porque también a mí me parece ujú, bastante interesante también lo que mencionaba de que probamos con la terapia ABA, ujú, pero nos dimos cuenta que no funciona para él. Y ujú. me parece bastante controversial también, porque Sí, la verdad es que ABA se está establecida como la terapia, la terapia imprescindible para un sí, niño con sí, autismo, pero luego te das cuenta que a lo mejor no, hay otras opciones ujú, también que hay y de todas formas tampoco es que hayan tantos profesionales de ABA alrededor de todo el mundo. ujú, Y también lo digo por mi propia experiencia, que yo también fui terapeuta ABA y ujú, terapeuta académica. Yo me he cuestionado mucho esta parte también de ujú, eso, ABA no lo es todo, ujú, la terapia conductual no lo es todo. Es buena? Sí, es buena, pero no deberíamos de generalizar. ujú, Deberíamos de tener un poco como profesionales esta apertura de entender que no todos los padres de familia quieren ABA y y no todos los niños funcionan niños, bajo esta especialmente los, terapia sí, conductual, especialmente los sí, niños. No todos los niños funcionan con eso y a mí me parece muy, muy enriquecedor esto que mencionas, de que sí, probamos con esto, pero no nos funcionó. Ahora vamos a probar con esto otro y qué bueno que fuiste probando varios tipos ujú, de terapia, fuiste probando varios recursos a los que podrías acudir y qué bueno que tuviste todas estas redes para informarte y para buscar un espacio que sí fuera ujú, adecuado para tu hijo. ¿Cómo sí. te Y eso sentiste que, cuando por fin encontraste un espacio que fuera adecuado para él? ah, así, no me la creía. Decía, algo va a pasar y nos van a decir, no podemos con el niño, regréselo. O sea, y Es, luego es una escuela relativamente nueva, ¿no? Tiene 3 años, entonces decíamos, sí será legítimo, pero al platicar con los otros papás que ya tuvieron los niños ahí, no dejaban de decir maravillas, estaban súper contentos. Fue no sé pasando si el que... tiempo y como mencioné, este amigo que te digo que estaba en Bélgica, ese amigo mexicano, y nos veíamos cada 2, 3 semanas. Y yo creo que yo estaba tan así en la ansiedad y en pues en el día a día que yo no veía tanto, pero siempre que ya mi amigo, es que ya me ve más a los ojos, es que ya voltea, es que ya quiere jugar conmigo, es que cada vez que vuelvo es otro niño, me decía, es otro niño, y yo, ¿en Genial. serio? Así, o sea, no pero sí, o sea, imagínate, sí, imagínate que, es que aquí también es por contexto para gente que aquí la independencia se inculca desde muy chiquitos. Los niños tienen que ser el kinder en Bélgica es que tú te puedes ser responsable de tus propias cosas, ya puedes entrar a la primaria. No se enfocan tanto en lo académico. Creo que cuentan hasta el 30. Mucha gente que empieza aquí en Bélgica y lo sea su país más anglosajón, por ejemplo, bueno, por ejemplo, dicen, ay, no, que no suman y restan y así. Pero aquí la importancia, sí, la prioridad es que el niño sea súper autosuficiente. Entonces, mi hijo le valía, o sea, no quería, pues. Pero yo como mexicana decía, bueno, ¿y qué tiene que le ayuden quitándole la mochila con los zapatos? O sea, ¿qué tiene? O sea, Entonces ya llega y se quita la mochila, la deja, los zapatos, los guarda, se quita la chaqueta y ya sabe que se tiene que ir a lavar las manos. A veces va rezongando, pero sabe, o sea, pues porque quiere jugar, ¿no? O sea, es un niño también. Pero pues lo hace y digo, wow, o sea, sí ha avanzado mucho. Es eso que les dan ese espacio de que lo tienen que hacer y se tienen paciencia de que no, no me voy a ir hasta que te los quites, no me voy a ir hasta que lo cuelgues. Yo sé que tú sabes, les dicen, yo sé que tú sabes, así, y lo hacen, o sea, todos estos límites y esas expectativas y que confían que el niño va a entender. Sí, o sea, me encanta y luego a veces que llego y lo recojo que termina terapia y le va súper bien, ves que todos le festejan todo, hasta los otros alumnos, de que, ¡uh!
así y sale así de que casi flotando así de felicidad, del orgullo que le da que puede, Celebrando puede sus hacer. propios éxitos. Sí, y sí, no, estamos súper contentos. De hecho, a veces te quedas de que, guau, porque es un programa individual. Quizás todos los niños en el mundo deberían tener una escuela así. Cuando mencionaste lo de entrar a un kinder, ¿qué es Ujú. lo prioritario? Ah, Que aprenda la parte de la independencia. Y nosotros a veces, como latinos también, ¿no? Estamos como acostumbrados a este otro tipo de intervención escolar o mm, a este otro tipo de modelo educativo. ujú. ¿Fue eso un choque para vos como mamá? Siento que con mi primer hijo sí fue más un shock, pero también entré muy consciente porque yo también quería eso, tipo estilo Montessori, era muy receptivo a eso, o sea, Mm. de hacer las cosas por él mismo. Sé que no es el caso de todos los niños, por eso se digo, es caso particular que yo dije, ¿sabes qué? A mi hijo le convendría un sistema así. También leí este libro que a mucha gente no le gusta, pero a mí me pareció muy, muy bueno, que se llama Growing Up Bebé. Es una periodista americana que se fue a vivir a Francia y habla de su experiencia en el sistema educativo francés, que tiene muchas similitudes al sistema educativo belga y me pareció un libro muy, muy, muy padre porque te da esta perspectiva, mm, pues no sé si Latinoamérica y el sistema educativo americano tiene similitudes, pero también entra en shock en eso de que la prioridad era que ellas estuvieran o sea, que fueran responsables de sí mismos, y esa impresión de que te da que las maestras aquí son muy frías, y no es el caso, o sea, no, o sea, a los límites son distintos, el tipo de relación que esperan de ti es muy distinta. Pero eso no quiere decir que no haya maestras que sean súper cálidas y que los niños adoren, y algo que también yo siento que como mexicana, siento que la maternidad aquí es muy intensa, pero aquí, bueno, no sé si en Bélgica, pero en Eslovenia te puedes tomar hasta el año de baja de maternidad después de tener el bebé. Entonces, pues dicen, sí es intensa y si quieren mucha intervención de la mamá, pero la mamá puede estar un año en casa, que debería ser más equitativo, ¿no? No estoy diciendo que sea el sistema perfecto y que todos deben hacer esto, pero sí es muy intensa, o sea, siento que todavía en México tenemos mucho que, pues es la responsabilidad del maestro, aquí no es de que no, es en casa y en la escuela todo se tiene que ser igual. Igual me parece que es bastante enriquecedor esta experiencia tuya como Ujú, mamá, como profesional y como extranjera también, porque, o sea, enfrentarte a diferentes sistemas, ujú, diferentes formas de cómo funciona el mundo en sí, diferentes países, ¿no? Sí quisiera retrocederme a cosas que mencionaste ujú, antes, la dificultad que es acertar con el diagnóstico, porque ujú, sinceramente sí, diagnosticar el autismo es ujú, bastante complejo, porque ujú, hay una serie de checklists, una batería de pruebas que tenés que considerar para aterrizar bien con el diagnóstico, ujú, porque a veces se suele confundir el autismo con otro tipo de comorbilidades. Entonces hay que ujú, estar muy seguro de qué es lo que el niño tiene, cuál es la afectación que tiene, cuál es su condición, o incluso si tiene autismo con otras comorbilidades también. Sin ujú, embargo, me pareció la parte más clave de todo eso fue que si el niño no está dispuesto a cooperar, eso puede ujú, alterar el resultado de las ujú, pruebas que estás haciendo. ujú, Entonces, ahí también como profesional tenés que tener esa entender que si el niño no quiere cooperar, tampoco puede diagnosticar algo solo por así, ¿no? Como sí, decir, no, es que él no atiende a los colores, no sabe los colores, no mm, sabe los números, pero a lo mejor no entraste en confianza con el niño, a lo mejor el niño ujú, no se sentía cómodo en ese ambiente, como mencionaste antes. Yo sé, como mamá, yo sé que él puede hacerlo. Entonces, ujú. a lo mejor ahí sería mucho más oportuno que el profesional te preguntara, ¿tenés algún video que me evidencie que puede Ujú. hacerlo? ¿Te preguntó algo al respecto? Creo que fíjate que en Estados Unidos todas estas intervenciones y evaluaciones cuando pasan así de pequeños se hacen en casa. Yo creo que por lo mismo. Porque vas y los sacas de todo y los también la luz y el cablerío y muchas cosas que ver. Mi hijo se distrae mucho, o sea, y luego siempre nos ponían en la hora de su siesta y decía, ay, Dios mío, me van a aquí, o sea, es demasiado, pues. Pero yo creo que fuera muy válido que algunas intervenciones se hicieran en casa donde el niño se siente más cómodo.
También, aquí también, más aparte de todas estas evaluaciones de los especialistas, el neuropediatra pidió estudios genéticos y de ver si tenía epilepsia. Entonces, básicamente se descartó todo. Entonces, quedan algunas ahí como cuestiones abiertas respecto a la genética, pero haz de cuenta que lo que me explicó el neuropediatra. Ahorita la teoría es que si te falta un gen o tienes uno extra, hay dificultades. El ejemplo más claro sería, por ejemplo, el síndrome de Down. Ah, tienen este cromosoma extra, pasa esta condición. Pero me dice, es porque tenemos, esa es la teoría ahorita, pero si tuviéramos la secuencia genética de todas las personas del mundo, nos diéramos cuenta que a lo mejor todos tenemos una eliminación o algo extra y no sabemos. Y a mi hijo le encontraron una eliminación genética que yo tengo. Esa eliminación genética, hay 30 casos solamente registrados y esos 30 casos de estos niños están muy drásticos, o sea, failure to thrive, básicamente. Nunca crecieron, nunca caminaron, nunca nada, viviendo en un estado... Y él no encaja ese cuadro clínico, básicamente. Y yo, pues, yo nunca tuve esas cosas. Entonces, se descarta esa teoría de que fue genético, que es lo que también dicen mucho, ah, el autismo es genético. ¿Qué más? Ah, y otra cosa que me comentaron ya en el Centro de Referencia Autista es que el autismo es una de las condiciones, digamos, donde hay mucha mala información. Hay mucha información que a veces no es adecuada, hay mucha desinformación. em, Hay mucha desinformación, no en sentido de papeles médicos, sino en el sentido de en general, hay mucha desinformación acerca de por mil y un mitos que se han hecho, mil y un, pues yo creo que juzgamos sin saber realmente que es otra manera de que tu cerebro es. Y eso es algo que me platicaron ya así, que me dijeron, ya clínicamente, pues sí, es el autismo, pero yo como papá o mamá, lo que te puedo decir a ti que el autismo es como si fuera parte de su personalidad. Porque Oliver, mi hijo, no presenta muchas cosas estereotípicas, pues, por ejemplo, la comida. Él come de todo. A mi hijo le gustan mucho los juegos de contacto físico, que a lo mejor a muchos no les gusta eso, que es porque son estereotipos que tenemos de la gente del autismo, no porque no existan estas personas en el espectro así, simplemente porque hay mucha desinformación, pues. ¿Cuáles dirías vos que son los retos que tu hijo tiene? De la comunicación y social. Yo le veo muchas ganas de querer comunicarse, pero que se le dificulta, que andar viendo, sostener la mirada mucho tiempo le causa dificultad, no sé, o sea, a lo mejor se ofusca muy rápido, no sé, Contacto visual. si el contacto visual lo hace, es capaz, pero ya que pasas mucho tiempo con él, ya que estás así reforzando y así, ya lo hace, pero sí, bueno, si primeras no tanto. Por ejemplo, otra cosa que por lo que pensábamos que no era, porque el contacto visual con mi marido y conmigo es súper claro y súper sostenido. Sí lo hace, simplemente no lo hace con el resto del mundo. Y aprender ya está entendiendo mucho, pero siento que a veces le costaba entender, pues las situaciones sociales, como que queda risa, que no da risa. Hablar, porque a veces siento que sí quiere hablar, que tiene la palabra en la lengua de la boca y no la puede decir. Y a veces que le dice una vez y ya no la quiere volver a repetir. Que no, siempre he sabido decir que no. Ya dice mamá y papá. Por ejemplo, el otro día mi marido le dijo, siéntate, sit down. Y él le dijo, no, papá. Así como que no lo voy a hacer muy claramente, pero realmente no dice frases. O a veces siento que sí quiere, pero no sabe. Por ejemplo, le dije, ¿y estuvo bien la escuela? O sea, ¿iba a ser ok? Y me dijo, no. Pero creo que él sintió que, estoy contestando, pues, pero no tenía como significado la palabra. Como que veo que otra gente contesta y quiero intentarlo, pero no Ujú. sé qué estoy diciendo. Él va a terapia de lenguaje. Va a empezar ahora. En esta escuela que va, le dan la terapia ocupacional y le darían la de lenguaje. En la escuela se dieron cuenta que como que todo esta nueva rutina, todo lo nuevo que está aprendiendo, más la terapia era un poquito como abrumador para él. Entonces dijeron, le vamos a dar chance. Y un día en la clase de música vieron que él estaba repitiendo los sonidos de los animales. Por ejemplo, si la vaca dice mu, él empezó a decir mu. La cosa de mi hijo es que lo hace una vez y luego ya no lo quiere volver a hacer. Pero dijeron, ni modo, ya lo hizo una vez, quiere decir que es capaz, vamos a hacer la terapia del lenguaje. Esta terapia del lenguaje que nos acaban de dar la introducción es con los papás, básicamente.
no es como en algo clínico, sino nos van a dar las herramientas de nosotros de ver qué objetivos queremos cumplir. Nos han dado diferentes etapas. Se llama More Than Words. Es un programa que se inventó en Canadá en los 70, que es como también para como papá cambiar tu perspectiva de lo que se necesita la comunicación. O sea, es más allá de lo verbal. Son los padres los que deben de empoderarse más para poder aprender a Ujú. ser los terapeutas de su hijo, porque ¿de qué Sí. te sirve que tu hijo vaya todo el tiempo a una terapia encerrado en cuatro paredes cuando en el día a día que está Ujú, con sus padres o que está en sus ambientes naturales, no va a saber cómo generalizar esas habilidades? ujú, Entonces, entender que vivir el autismo no se trata del diagnóstico y ya, y que ujú, ahí murió todo, como decimos, ujú, sino entender que hay muchas montañas por las que ir ujú, escalando y que esas ujú, montañas es el sistema como tal, ¿no? La ujú, educación, el buscar la terapia adecuada para mi hijo, es navegar también con la parte familiar, con dividirte de ser madre, ser profesional, tener otro hijo también, porque ujú, también hay que hablar de los hermanos también, porque ujú, estamos como hablando del autismo de la persona que tiene el autismo y ujú, generalmente se habla más de los niños con autismo. Pero ¿qué pasa con ese niño cuando crece? ¿Y qué pasa con todos los retos que vive esa familia y los retos que también viven los hermanos? Porque ujú, a veces los hermanos podrían sentirse como que no son atendidas sus necesidades ujú, porque está viendo la necesidad del ujú. niño que sí tiene el diagnóstico. Y La decisión que tomamos fue que en la circunstancia que se permite que nomás es el hijo mayor y un papá, hacerlo. O sea, de que si es ir al mandado, si es ir al parque, y nomás el hijo mayor puede procurar tener espacios para hacer esas cosas uno a uno. Y en la noche, cuando es la hora de dormir, un papá le cuenta una historia a uno y otro papá le da otra historia a otro. Y uno lo baña o intercambiamos porque sí lo hemos notado en nuestro hijo mayor, que sí siente que esa tensión es, o sea, aunque sea intervención clínica, digamos, como que cree, pues que es más atención, o sea, el niño no lo ve así. Y hemos tenido conversaciones con él de, tu hermano es autista, a tu hermano se le dificulta mucho las interacciones, cuando te hace esto es porque quiere que le pongas atención, quiere un abrazo o quiere jugar, no te ve, o sea, cuando le hablas a veces no voltea por esto y así pero también está chiquito y poco a poco, incluso ahora ya creo como que está entendiendo porque, por ejemplo, a veces llora, aunque no está relacionado, pero mi hijo dice, ay, es que no quiere el pan, así como que está intentando pensar, ¿por qué podría estar triste? Como que él también está tratando de entenderlo y hace alguna conversación que si yo sabía que iba a tener con ellos independientemente de del diagnóstico, no, pero de que tu hermano es tu amigo para toda la vida. Es un proceso, va a pasar. Yo estoy segura que sí van a ser capaces porque algún día lo fueron, o sea, antes de que fuera esta regresión, pero pues es un proceso, ya va avanzando, ya no están haciendo más. Y sí ha sido, sí es un reto, sí es algo que se trabaja todos los días, pero estamos más conscientes de ello. O sea, por supuesto que a veces me llaman la atención mis papás o algo así, que, hey, no le estás dando atención al mayor o así. Estamos muy conscientes, pero también sabemos que vamos a cometer errores. no hay que ser la mamá perfecta, el papá perfecto, hay que obtener las herramientas que se crean Ujú, necesarias obtener para poder acompañar el proceso de aprendizaje de tu hijo, pero aceptar que no sos perfecto y está bien. ujú, Entonces, que también puede pasar eso, como mencionaste antes, lo de la culpa. Yo creo que hay una mochila de culpa que vas como cargando ujú, alrededor de los años, que si cuando recibí el diagnóstico, si fue culpa mía que no me cuidé durante el embarazo, luego la culpa por no apoyarlo en toda la estimulación que necesita, luego la culpa por no saber dividir la atención entre los dos hijos que tengo, luego la culpa como mujer, como profesional, como esposa, todo, o sea, ujú. hay muchas cosas Sí, como que, ok, ya estoy lista para sí, andar con toda esta sí, mochila y luego es como, yo sí. creo que la terapia para vos ha sido clave
vaciar esa mochila Sí. de culpas. Lo curioso fue que yo empecé a ir a terapia cuando el más pequeño, o sea, el que ahorita que está diagnosticado en el espectro, tenía como 9 meses, porque yo me sentía súper culpable, porque le estoy haciendo estos juegos de estimulación y que esto, y no me responde, o sea, decía, no estoy haciendo vínculo con mi hijo, no sé qué le gusta y todo. Ya cuando nos dimos el diagnóstico, nos dieron el diagnóstico y todo, y platicando con mi terapeuta, me dijo, Ana, yo creo que lo que a ti te dio es algo que se conoce como Autistic Mom Burnout, porque no sabemos que tienen demasiadas necesidades de atención y son muy demandantes que nos empezamos a echar la culpa, ¿no? De que, ay, es porque yo no hice esto, no hice aquello, o guau, guau, yo quería, no sé, un break y ahora por eso ya no quiero hacer esto, pero en realidad ya ahora viéndola bien digo, es que estaba en el espectro, aunque no lo tenía tan evidente, porque sí se estaba desarrollando como un niño normal, pero sí a veces, por ejemplo, él nomás le gustaban, y todavía nomás le gustan los juegos de que andar brincoteando y corriendo y brincando y así muy físicos, pues y yo me cansaba mucho y decía, no puedo, pues, o sea, no puedo hacer esto todo el día. Y decía, hay que hacer los cubitos y me los aventaba, como que los cubitos no, mamá. Y yo, y luego ya cuando hacen las evaluaciones de que, ay, no quieres hacer los cubitos, y yo, es que era mi culpa porque no estuve ahí con los cubitos, ¿sabes? Y ya ahora en retrospectiva digo, ok, es que sí, era eso. Y ahora que sé que es un niño que le gustan las actividades físicas, es como que, ok, prepararme para que ese día, esa hora yo tener energía, o no seguirme echando la culpa, pues. Y ya no es echarme la culpa de que, pues, no le gustan los cubitos o lo que sea. Simplemente entender que sus intereses son otros Ujú, y aprender cómo conectar con él a partir de esos otros intereses que él tiene. ujú. Cambiando de tema, me gustaría hacerte otra pregunta que es generalmente una pregunta que algunas mamás he escuchado que se hacen y es ¿qué va a pasar con mi hijo cuando él crezca? ¿O qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? O algo, o si te has hecho estas preguntas o si hay otras preguntas que te has hecho. Yo creo que muy al principio cuando nos dieron este diagnóstico y que es severo el autismo y así que me agarró, sí me agüité mucho, o sea, sí estaba muy agüitada. Y luego cuando nos dieron estas noticias que tiene que estar hospitalizado, casi internado, como que estaba esa semillita de mí. Algo que he trabajado mucho en terapia y precisamente mi terapeuta también usa esa misma analogía de la mochila, de que eso no va en tu mochila. O sea, eso ahorita de pensar qué vas en el futuro, si van a estar tu apoyo, no a tu mochila ahorita. ¿Qué puedes hacer hoy? O sea, claro que siempre hay que planear por el futuro, pues, pero ahorita ya lo pusiste en la mejor escuela que encontraste, la mejor escuela para él. Ya ahorita enfócate en el hoy porque arrastras eso. ¿Qué tal si termina internado? ¿Qué tal si esto? O sea, o sea, lo arrastras y no estás presente. Viendo esas mamás de YouTube que hablan de sus hijos como estaban de chiquitos y ahora cómo están, que son adolescentes, que hablan y están súper bien, que ya se tienen novia y todo, o sea, es como ok, hay esperanza, pues, y hay que seguir, o sea, aquí hoy. Y si mi futuro termina siendo así lo peor que me imaginé, pues no sé, hacer paz con eso. Otra cosa que me pregunto mucho es, ¿cómo saben si alguien va a hacer algo o no las cosas? Pero yo creo que es muy importante que los especialistas en la escuela de Oliver ya crean que él sí va a poder hablar. O sea, simplemente creer que va a poder, siento que va a ayudar un montón. Pues no sé, también, es que realmente creo que ayuda mucho a ver las historias de los demás. Gradine, no sé, es una activista autista, ella es autista y da Temple ejemplos. Grandin. Sí, Temple Grandin, ella. Y escuchar su testimonio también ayuda mucho. Y ver que sí, o sea, es entender que también la gente madura y crece y va haciendo cosas distintas. Pero sí, esa pregunta me hago de que habré tomado la decisión adecuada en esa escuela. ¿Qué tal si él va a necesitar de mí toda la vida? O sea, sí, o sea, que a lo mejor no va a ser independiente. O sea, creo que son preguntas que todos los papás se hacen, pero cuando te dan un diagnóstico así, sí es como que, ugh, te llega más. Esto ahorita no va en mi mochila. O sea, ahorita realmente no se puede hacer nada. Sí se puede hacer algo, pero no se puede terminar. Va a durar un ratito, va a ser temporal, pero sí son cosas que me he preguntado de cómo saben que es severo y que no va a poder avanzar. O sea, ¿cómo saben quién dice que no va a poder? Pues realmente. ¿Por qué dicen que no va a poder? Eso es lo que me cuestiono. ¿Por qué no se podrá? Eso Gran es. cuestionamiento, ¿eh? Porque, o sea, dentro del DSM-5
está ujú, ya categorizado ujú, el autismo como parte de un espectro y que son cosas que han venido evolucionando incluso a ujú, partir de la investigación. Obviamente, ujú, los DSM anteriores también tenían otras formas de ver el autismo también. ujú, Entonces, ujú, imagino y espero que con mucha investigación y con mucha más gente que quiera apostarle a ujú, seguir investigando esta parte de la neurodiversidad, puede haber otras formas ujú, también de ujú, poder entender y atender las necesidades ujú. del autismo y de la neurodiversidad como tal, y también ocupar recursos como se están ocupando ahora, ¿no? Con todo este tema de la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos que han habido Sí. hasta ahora, que a lo mejor nos permita ir conociendo un poco más cómo funciona el cerebro y ver de qué manera podemos Ujú, aprovechar todos estos recursos para poder apoyar a las personas que estén necesitando algún tipo de estimulación. O sea, hay muchas cosas que por ahora no entendemos, pero que sí el ujú, diagnóstico nos ayuda a saber qué tipo de intervención puede un niño necesitar para entender cuál va a ser ujú, el tipo de ayuda, qué áreas de aprendizaje son las que están necesitando que se estimulen más, cuál va a ser la planificación o la metodología que vamos a realizar con este niño para que pueda avanzar lo mejor que se pueda. Pero yo creo que, o sea, un diagnóstico, un pronóstico, quiero decir, como tal, no ujú. vas a No tenerlo es. porque nadie es Ujú, adivino. Pues si hay padres que me han preguntado, ¿y va a hablar? Yo no puedo asegurarte ujú, que el niño va a hablar. Sí puedo decirte que podemos hacer este tipo de terapia de lenguaje, podemos ir evidenciando y podemos ir registrando todo lo que estamos haciendo con este niño, poder ujú, explicarte cuáles son los avances o las barreras de aprendizaje que ujú. va teniendo durante la terapia, pero no te puedo dar un pronóstico a futuro de darte Exacto. falsas esperanzas también, porque también es un tema delicado jugar con las Mm, ilusiones de un padre de familia. Entonces, ujú, sí podés escuchar las ujú, necesidades que el padre tiene. Y a partir de ahí podés hacer un checklist de cuáles son las áreas que el niño tiene más afectadas y luego empezar con tu plan de intervención. Pero ujú. la verdad me parece una pregunta bastante interesante, pero diría yo que difícil de poder contestar, porque Sí, yo claro. creo que esto es una cuestión también de qué tantos avances científicos y qué tanta investigación se va a ir haciendo para poder entender mucho más toda esta parte de Ujú, la neurodiversidad, pero que por ahora estas son las herramientas que tenemos y por ahora tratamos de hacer lo mejor posible para los padres y para los niños o las personas que tienen el diagnóstico. Sin embargo, yo creo clave con esta pregunta que ujú, hace, que es como profesionales no estar cerrado, ¿no? No, ujú, no tener esta caja de ujú, yo defiendo totalmente este tipo de terapia, yo creo que este es el ujú. pronóstico que hay con todo esto y que al final Sí. los grados te explican la intensidad de ayuda que un niño necesita, pero a lo mejor con mucha terapia y con mucho involucramiento de los padres y del colegio, y si hay avances en el niño, ese grado también puede cambiar, No, porque sí. ese niño, si ya aprendió y si ya necesita menos ayuda, entonces también puede haber un cambio en el diagnóstico. Yo creo que también lo importante es eso, cuánto se ha avanzado con las Mm, investigaciones y cuánto se ha avanzado con la intervención de un niño para poder realizar un nuevo, actualizar el diagnóstico, porque también eso se ujú. suele hacer para ver si ha cambiado algo también respecto al grado de ayuda que puede estar necesitando actualmente. Sería esa contestando a tu pregunta, pero la verdad con lo demás es una cuestión, yo diría que Sí, incluso existencial, ¿no? De, esto es sí, lo que hay por sí, ahora, pero necesitamos avanzar sí. mucho más al Y respecto. sí, a veces que mis papás o mis suegros tienen preguntas y me dan ganas de decirles, tú y el gremio de los especialistas en autismo se me preguntar lo mismo, o sea, buena pregunta, quién sabe, o sea, Sí, pero tengo esperanza, la verdad te lo digo, tengo esperanza porque con esto de la inteligencia artificial incluso sí. estuve leyendo que
Están usando un aparato de prueba de neuroestimulación para Oh, una persona que perdió la habilidad de caminar porque tuvo un accidente. Pero este aparato que usa inteligencia artificial está ayudando a estimular esta área. Entonces, esta persona está aprendiendo a caminar con este aparato. Entonces, entendiendo que el autismo es una cuestión neuronal, me hace tener a mí, sinceramente, esperanza de que pueda haber algo que te permita sí, estimular áreas del cerebro que puedan estar afectadas en el autismo. Qué interesante tu pregunta y qué interesante plática, ¿eh? La verdad, sí, lo estoy disfrutando mucho. Así que yo gracias por el también. espacio. Yo también, yo cuando hablo del autismo con otras personas, pues obviamente o sea, yo me he puesto a investigar, pues entonces ha sido como que, como, no sé, muy aliviador para mí hablar con alguien que también quiere hablar tanto del tema. A veces digo que Sí, no la sé si verdad digo que sí. tanto. Cuando conocí el autismo fue, wow, es un mundo increíble y creo que Sí, hace falta mucho por hacer por acá. Trasladarlo a una cuestión que es de interés social y que ujú, como es de interés social es necesario visibilizarlo, porque por eso te ujú, decía antes, la parte de la discapacidad invisible. Es sí, como, sos sí. autista, no pareces autista. Entonces, como no Ah, pareces sí, autista, no veo necesidades en vos, entonces por eso se vuelve necesario trasladarlo a un tema social, no solo clínico, sino ujú, social, exacto. Sí, estructural, todo. definitivo. Hay algo más de lo que me Definitivo. encantaría que platiquemos y es de el día que te conocí. Estábamos en una exposición de fotografías Sí. que exponen la realidad de vivir el autismo. A mí me llamó mucho la atención la fotografía que era sobre tu hijo y la historia que había detrás de ella. Ujú, Genial poder tener la oportunidad de conocer a una mamá de otra cultura en otro ujú, país y que me platique de toda esta historia que hay sí. detrás. Porque para mí también, te soy sincera, es como quería conocer el autismo más allá de lo clínico. Entonces, el día que te conocí fue como, wow, hay otras realidades allá afuera. Ver la foto de tu hijo con la historia que hay detrás de esa foto y luego conocerte Ujú, y platicar un poco con vos fue, sinceramente, para mí una apertura también, abrirme un wow, poco la mente a esas otras realidades que hay y también abrirme la mente a conocer la larga lista de espera que hay acá en wow. Bélgica y desmoronar un poco, ¿no? Esas ideas que se tiene sobre el autismo en otros contextos y que a lo mejor simplemente son otras realidades, otras formas de vivirlo y conocer que esta es tu realidad y esta es la forma en la que te tocó vivirlo a vos. Entonces, en ese sentido, me encantaría que me comentaras un poco sobre la foto y un poco sobre la historia que hay detrás de la foto. Pues hay dos historias aquí sobre la foto. Primero, el momento que tomé la foto y luego la otra yo creo que es porque la quise compartir. Todavía hacía frío. Siempre era súper estresante para nosotros porque mi hijo no entiende de peligro y estamos ahí detrás de él y así, ¿no? Y siempre pues es un relajo. Pero llegando aquí dice mi marido de que, ay, mira, hay agua. Y yo, ¿qué tiene? Ya sabe que uno lo tiene que hacer. Ya estábamos ahí y dijimos, no, no, no va a pasar nada. Tomé la foto en un columpio así, y estaba ahí jugando él, ahí en el lago, tirando piedras. Y lo metía, como que quería meter el pie, y lo sacaba y me veía así como retando. Y le decía, no, pues se metió. Y aventé la bolsa y el teléfono y pues era invierno, entonces toda la ropa mojada lo jalaba al lago. No sé qué tan profundo estaba, pero pues y yo creo que eso fue un instante, pero se me hizo eterno, pues salí corriendo y lo jalé así, literal. Literal, veía como que decía, ¡ah! Y se iba para abajo, ¡ah! Y se ahogaba. Lo jalé, lo saqué y vamos a la casa. ¿Por qué no sabe nadar? Porque no puede ir a clases de natación, porque no avisa para ir al baño, porque no sigue instrucciones, porque no hay clases. Hay una clase para niños en el espectro, pero no está cerca de donde vivimos nosotros. Nomás hay una, creo, en todo Bruselas. Fue así como un shock y ahí fue cuando empecé a averiguar si había clases de natación. Pero en fin, y fue un shock. Fue como que este niño, y es algo del espectro, no tienen otra sensación del peligro, digamos.
O sea, ellos definitivamente tienen otra situación de peligro y pues fue súper feo porque no me quería escuchar, no me quería, bueno, sé que me está escuchando, pero no me quiso, decidió no hacerme caso. Y se asustó, no sé si aprendió mucho de esa lección porque todavía sigue peligrando con el agua. Bueno, de hecho fuimos después, le comentamos a mis suegros, ¿no? Y fuimos a un parque con flores y mi suegro lo traía agarrado así por una fuente, así que no, fue con una manita en la fuente, pero no puedes entrar porque yo creo que si hubiera entrado, estuviera ahí. Le encanta el agua, es que le encanta el agua. Que fuimos después a Eslovenia, donde estábamos con su familia y estábamos hablando con unos amigos que no habíamos visto desde antes de que nos dieran el diagnóstico. Y me platicó, ay, ¿cómo está Oliver? No sé qué. Y pues ya le platiqué de que, bueno, pues es que lo tuvimos que cambiar de escuela, no va con su hermano a la misma escuela, pues porque va a una escuela especial, porque está en el espectro. Y me dice, ay, pero no parece autista. Y yo así como que, así como que, pues, Respiras. pues es que les digo, no es algo que sea en la cara, es algo neurológico. Es que lo hace sonar como si fuera algo serio. Y yo, es serio, no hay recursos. O sea, no le platiqué, pero todo lo que te platicaba a ti, de las terapias, de esto que lo vacunaste, es que lo vamos a internar, o sea, imagínate yo, es serio esto, es realmente serio. Y dije, ¿sabes qué? Yo creo que necesito un grupo de apoyo o algo así, necesito hablar esto con un grupo de apoyo, otras personas que lo entiendan, porque algo que también he aprendido es, por ejemplo, a mi pareja pues tuvo su proceso de duelo, es algo que sucede con otras personas también, incluso aunque sean con tus amigos. Y hay gente que me ha dicho, ay, no te apures en etiquetarlo. Y yo, pues es que sí me apura, porque si no, no te dan recursos, no encuentras la terapia, no encuentras los especialistas. O sea, claro que se apuran las etiquetas. Es que mil cosas me ha dicho, y antes me lo tomaba muy, pues me agüitaba, me lo tomaba personal, digamos, pero ahora digo, es que creo que cada quien vive su propio duelo y cada quien tiene su ignorancia. O sea, realmente viví en la ignorancia, vivimos en la ignorancia. Yo en un punto, yo creo que yo también estaba en la ignorancia. Y luego todo esto pasa en el tiempos post-COVID, digamos que toda esta retórica de las vacunas ha Con todo tomado ese miedo que vuestras. teníamos también de, creo que igual es un antes y un después con Sí, la pandemia y que haya sí, vivido todos estos procesos en ese tiempo también me sí, imagino que fue mucho más retador. sí. Y como que, pues, o sea, haz de cuenta que estábamos estresados, pues estábamos más, ¿sabes? Como o sea, trabajando de casa con los niños en la escuela, o sea, imagínate, fue un cóctel de caos. Entonces dije, no, sabes que si necesito un grupo de apoyo, necesito hablarlo con otras personas que entiendan. Incluso recuerdo que ese día en el evento también mencionaban, ¿no? Esto estamos haciendo para visibilizar la realidad que se Ujú, vive, el autismo y que se viven de diferentes formas, porque habían ujú, historias de todo. ujú. Y aún así decir, hace falta mucho por hacer. Hace Fue mucho. como, wow, o sea, aquí andan un montón de personas y ellos también tienen acceso a recursos de la Unión Europea que buscan también, su propósito es buscar recursos económicos para atender las Ujú, necesidades de las personas con autismo, porque ujú, es algo también de lo que no se habla. Yo soy una fiel defensora de que no podemos hablar solo de los niños con autismo. Esos niños van a crecer y van a necesitar otros ambientes a los cuales poder insertarse, ujú. pero como sociedad no estamos haciendo mucho para eso. No, no. Entonces, ese evento para mí fue, wow, había una foto de jóvenes con autismo que hacían siembra y podían Ujú, vender sus cosechas. Habían fotos ujú, de una mujer científica con autismo, de una música y ujú, también el que mencionaste de la trompeta. Él ni siquiera sabe tocar la trompeta, pero juega que la toca. ujú, Entonces, entender que hay realidades diferentes, en fotos ver toda la gama del espectro que hay, ujú, de ujú. que hay Sí. casos diferentes, hay casos que podrías decir que son casos bastante inspiradores, hay otros casos un poco más desgarradores también, Sí. eh, pero ver que hay diferentes casos y tener la oportunidad de conocerlos de cerca, conectar con gente que son las que están viviendo eso y escuchar las palabras de las mismas personas de Autismo Europa decir, esto Ujú, es solo una parte de las cosas que sí. podemos hacer, pero hace falta muchos recursos, muchas más personas que se involucren en esto, poder hablar de la inserción de las personas con autismo. Ujú.
Ujú, Bueno, entonces, teniendo en cuenta que hace falta mucho por hacer y con toda ujú, esta idea de que qué bueno que hayan espacios en los que pudiste participar y que pudiste ser la voz de una mamá que vive el autismo y que también ver ese contraste de la foto, un niño que ujú, sale súper feliz en una foto y luego darte cuenta que ese mismo día estuvo a punto de ahogarse y que ujú, buscaste apoyo para que él pudiera aprender a nadar, pero darte cuenta que hay una serie de prerequisitos que el niño necesita para poder acceder a una ujú, clase de natación y que no hay profesionales también que estén capacitados para atender este exacto. tipo de necesidades como desglosar, para mí fue desglosar esa foto en un montón Sí. de cosas que se necesitan hacer para poder darle respuesta a esta Ujú, necesidad de esta mamá, que a lo mejor ujú, muchas otras mamás y muchos otros papás también la han tenido. ujú. En Uf, siendo mamá de un niño con autismo, ¿qué lecciones has aprendido ahora que te hubiera gustado saber antes? uf, pues eso que es un maratón, número uno, es un maratón. Y que porque es un maratón te tienes que cuidar mucho tú. Sí, realmente. Si yo no estoy al 100 el menos, pues tienes que ajustar tu vida a eso, a esa realidad de que el autismo no se le va a quitar y por eso, y no por eso te tienes que olvidar de ti, porque es súper difícil. Así tengas 30 minutos diarios para ti, porque a veces yo sé que a veces incluso no duermen toda la noche. El otro día no durmió toda la noche. Pero el siguiente día dije, bueno, hoy sí me voy a despertar tarde y le tocó al papá hacer la rutina en la mañana. Eso que cada quien va a vivir su proceso y que ve que estos comentarios que te digan, pues es su ignorancia, pues. ¿Y qué más quisiera yo ponerme a educarlos en ese instante? Pero a veces digo, no, no puedo, o sea, ni modo. Y eso también me han dicho mucho, por ejemplo, es que hace mucho que no hablo contigo, siento que no estás aquí. Y a veces les digo, la realidad es que o sea, esta condición te aísla muchísimo más. Entonces, si creen que no estoy reportándome o haciendo, llámenme ustedes. O ni siquiera me llamen, mándenme un mensaje. Es una condición que te aísla más. O sea, si ya estamos aislados post-COVID y todo, muchísimo más, porque leí un libro de la Michelle Obama, el nuevo que sacó, y habla, tiene un capítulo de su familia. Su papá tenía esclerosis múltiple y en ese capítulo menciona cómo ella veía a otras familias hacer las cosas tan normal, cuando ellos también podían hacer de esas mismas cosas, pero con muchísimo más cuidado. Así me siento yo. O sea, nosotros vamos a tener muchísimo más cuidado, tiene que ser más estructura, tiene que ser ya se le acabó la batería social, vámonos. O sea, es a veces vamos al evento y yo, a ver, ¿cuál es el plan si esto pasa? Pues hago esto y aquello. Que si es, o sea, vamos con todo el cambio de ropa, todo, snacks, agua, por lo que pase, cada quien con sus llaves y cada quien con su cartera, porque a lo mejor un papá se tiene que ir con un niño y el otro se tiene que quedar con el otro. O sea, es prepararte para que tu vida va a cambiar. Vas a hacer muchos ajustes, vas a hacer las mismas cosas que los demás, pero con más cuidado, más planeación, pero que eso no te, o sea, al final de cuentas, esto no te va a frenar. Es un maratón, no te olvides de ti misma, date tu momento al día. Eso me hubiera gustado aprender mucho desde el principio. Que esos comentarios que te diga la gente, pues solo es como su ignorancia. ¿Y qué más quisiéramos ser abogados con nuestros hijos? Pero eso yo lo guardo para situaciones clínicas, o sea, con gente así que pues nos conoces, son amistades. Cuando habrá un momento oportuno para yo poder decir eso, pero en general no, pues no me voy a poner a darles cátedra ahí. Y sí que aprender eso, que cada quien va a vivir sus procesos, porque también lo hemos visto, yo lo he visto con mis papás y mis suegros, o sea, ellos están viviendo también su proceso con su nieto, que es obviamente muchísimo menos intenso como que como un papá de familia, ¿verdad? Pero igual también ellos lo viven, ellos también tienen preguntas, y sí, o sea, y aceptar que vas a cometer muchos errores, pero tienes que aprender de ellos muy rápido y perdonarte, porque si no, te regresa todo esto. Es un maratón y si yo me podía decir algo, es que el niño también va a ir a avanzar, el niño también madura y avanza. O sea, si el año pasado me hubieras dicho de que ya iba a poder ir al baño porque ya está yendo a la basílica solo, hubiera dicho qué milagro, o sea, que le diste, pues, qué milagro que pasó. Y ahora ya puede hacerlo, ya se quita y se pone los zapatos, ya se está poniendo, tratando de poner la ropa solo, ya sabe que tiene que termine la comida y pone su plato donde va, ya sabe cómo.
pedir agua, hasta servirse solo si lo dejas, paso a paso, o sea, el niño va a ir avanzando también, tu hijo va a ir avanzando y vas a ir aprendiendo con él. Ya sé que queremos que nuestros hijos no batallen, pero a veces tienen que batallar. O sea, lo que yo como mamá le puedo dar los recursos, las oportunidades, prepararme, pero a fin de cuentas el que lo va a estar haciendo es él. Y él tiene que aprender por aprender. Y mucho de aprendizaje es que no lo va a hacer bien a la primera. Entonces, seguirle dando esas oportunidades. Por ejemplo, hay veces que me dicen, ay, es que pues si se pone así, entonces no lo lleves. Y digo, no, lo vamos a llevar una vez y luego a la otra va a ser mejor y así. Si no los expones a esas oportunidades, muchísimo más difícil va a ser. Por ejemplo, hoy fuimos a un festival de mi hijo mayor y así yo estaba con un chorro de ansiedad de que qué vamos a hacer y mi marido, no, pues ya, después de que el niño mayor baile y cante, si se pone muy acelerado, pues salimos y a caminarlo, que ande de arriba para abajo, que se desfabile porque los lugares con mucha gente y muy encerrados le causan pues mucha ansiedad y se portó súper bien, Catherine. Yo así como que, o sea, para mí no sabes, fue un logro, o sea, fue un logro poder. Y luego después ir al restaurante y decir, hicimos ciertos ajustes y sí lo pusimos en la sillita, porque aparte él también se siente, aunque ya está muy grande y quizás no sea para su edad, pero él también se siente más seguro en estas sillitas como altas, que como que Ujú. lo contienen, pues, básicamente. Como que siento que a veces a los niños autistas les gusta sentirse así. Pues que vas a tener que hacer ciertos ajustes temporales, por ejemplo, esa sillita que a lo mejor un día yo hubiera dicho, no, sí está grande, tiene que aprender, pero a veces digo, ok, prioridades. El chiste es que se siente y disfrute la comida con su familia y coma y esté a gusto y ¿Qué te gustaría que fuera diferente? que haya más servicios enfocados a la familia en general, no nomás el niño como individual, sino la familia, el niño en el contexto familiar. Siento que darles herramientas a los papás, al fin de cuentas, todos se benefician. Honestamente, como una persona altamente sensible, o sea, yo que tengo un sistema neurológico muy alerta, yo a veces veo como requerimientos que piden para acomodar a los niños en el espectro y digo, definitivamente un salón, por lo menos, adecuado para un niño en el espectro va a ser algo que beneficie a todos. O sea, instrucciones claras y directas. Realmente todo lo que yo leo, digo, esto le beneficiaría a cualquier niño. O sea, a veces hay maestros que La nomás verdad quieren que sí. confundir con las preguntas y digo, eso no es, ¿qué parte del aprendizaje es este? Y algo que me gustó mucho que me dijeron en la clínica ahí de referencia al autismo, que a lo mejor ahorita no lo ven, pero esta capacidad que él tiene de memoria y de fijarse en los detalles va a ser una ventaja cuando sea grande. O sea, muchas de las cosas que uno a veces nos frustra del espectro, véanlo como una ventaja, algo único de él, algo que cierta persona nomás puede hacer. A veces digo, o sea, como que su cerebro trabaja distinto y digo, es inteligente, o sea, no sé, o sea, véanlo de otra perspectiva, que nosotros veamos esto como algo positivo, o sea, especialmente cuando llegan a la adolescencia y todo, la inclusividad, o sea, cómo se apasionan por ciertos temas, esta gente, un tema único y cómo celebrar más las diferencias a usarlas como insulto, pues son personas a fin de cuentas con una capacidad tremenda de hacer lo que pueden y lo que quieren. Por ejemplo, Oliver es algo que también mi hijo es muy cariñoso, le encanta andar agarrando la mano y andando abrazando y dando besos. Y digo, eso que dicen que los autistas quieren estar solos, no, o sea, que ellos quieren ser parte de, o sea, no porque no estén haciendo la actividad que tú estés haciendo, no quiere decir que no quieran estar ahí. A veces mi hijo nomás está enseguida, pero quiere estar con nosotros, pues. A pesar de que no quieran comer lo mismo que tú quieras comer, obviamente como papá te mortifica porque estás pensando en su nutrición, pero aún así quieren ir a la fiesta, pues no pasa nada si quiere llegar con otra cosa, o sea, hay que informarnos más sobre esto, lean, y a veces leer cosas clínicas es muy difícil. Lo que yo sí recomiendo es que lean historias de otras personas, de otras familias, o sea, en serio, yo sí pienso que una sociedad más inclusiva hacia los autistas es una sociedad mejor para todos en general. Esto de la música cuando vas al súper, las luces súper fuertes.
creo que ya hay supers que están haciendo de que 1 hora al día, que le bajan a las luces, le bajan a la música, para que la gente en el espectro pueda ir a visitarla. Digo, fabuloso para todos también, o sea, es algo que yo creo que, pues sí, o sea, yo no voy al súper a, ¿qué música me van a poner? O sea, realmente no, pues yo no voy al súper a eso, ¿sabes cómo? Em, y vean lo bonito también de esto, por ejemplo, conozco una adulta ya mayor, ella me decía, yo perdí muchas amigas porque me preguntaban cuando estaba adolescente, de que, ¿se me ve bien este vestido? Y yo les decía, no, no se te ve bien. Entonces ya después de eso ya no querían ser mi amiga, pero también véanle lo bueno de tener una amiga que te diga, o sea, no porque te dicen las cosas directas quiere decir que no te quieren, pues al contrario, te lo decían porque te quieren y dicen, sabes que a lo mejor te vieras mejor con algo más, ¿sabes cómo? Entonces, hay que Eso, verlo también desde este punto de vista, son niños, no van a llegar al mismo tiempo que todos de la misma manera, pero sí nos faltan muchas, muchas cosas. Sí, espero que siento que estamos hablando más del tema ahorita, últimamente, pero no quiero que sea un tema pues que está de moda y se vaya, sino que realmente sea un tema, se cambien las cosas, se mejoren, porque de seguro todos conocemos a alguien al espectro. ¿Qué reflexión te gustaría compartir con el mundo? A las mamás les diría que no se echen la culpa, que no se saben tantas cosas de esto, que no sabemos realmente qué sea. Yo a final de cuentas lo veo esa neurodiversidad como algo más que te da color en la vida. O sea, pues otra manera de ver el mundo y es muy bonito. Cada quien tiene su proceso, incluso tu hijo va a vivir un proceso con eso. Yo te aseguro que él sabe que estamos hablando de él, todas las citas médicas que está. Tu hijo va a ir evolucionando. Si me hubieran dicho esto el año pasado, en serio, yo hubiera dicho, pero ¿cómo? Ahora digo, sí, y disfruta eso, él te enseñe también, porque a veces uno está queriendo y no es como que, ok, entender que esto no le gusta y así, y hay maneras de manejarlo. Pero sí es, en serio que si no hubiera sido por el espectro, me quedo en el mismo trabajo que me hacía miserable, nunca voy a terapia, porque yo fui a terapia porque yo pensé que yo estaba haciendo algo mal, ¿no? Con mi hijo, de que no hacía el vínculo, y no, o sea, no, no sé, me cambió la vida, me cambió la vida. Y ya, Vaya, eso sí me gran puso emocional. reflexión. El autismo me cambió la vida. Lo dejaremos como título para Ay, tu sí, sí, video. qué lindo. ¿Te Sí, parece? es que sí, sí. Ay, Espero que esto sirva también como una forma de crear comunidad con otras mamás también, de crear sí, redes con otras mamás, con otros papás, con otras personas que también están dentro del espectro autista, protagonizar a las personas que viven el espectro más sí. allá de lo clínico, como te digo, porque Ujú, al final, como decía, hay mucha información en Internet, pero hay información que a lo mejor no terminas de entender. Hay muchas ujú, preguntas que te haces y no terminas de entender, pero conectar con la realidad de otras familias, de otras personas que están viviendo con esto, te hace sentir que no estás sola, te sí, hace pensar sí, por que supuesto. hay un mundo allá afuera, otra historia allá afuera y que podés conectar con esas historias que hay y podés también crear comunidad y sentir que hay esta red de apoyo en la que puedas Ujú, aprender también. Así que muchas gracias porque el hecho de que me hayas dado un espacio como este me hace, me hace ver que hay otras personas que quieren hablar mucho ujú, más de esto y sí, que hay otras sí, y que hay otras familias y otras mamás y otros papás que van a querer sumarse a una causa como esta y que sí. eventualmente vamos a poder seguir hablando y sobre todo algo que dijiste Ujú, liberarnos un poco de esta carga de andar con la ujú, cátedra ahí afuera, de es que esto y esto, tener que explicarle a la sí, gente todo el tiempo, es que sí, esto y esto pasa con mi hijo y ujú, bueno, si no es necesario, se lo voy a explicar al médico que él es el que me va a ayudar con lo que ujú, necesito, pero ahí afuera puede ser agotador. ujú, Entonces, espacios como esto hace que si se evidencian más, si se habla más de todo esto, vamos a liberar un poco
tensión de andar todo el Ujú, tiempo, tener que explicar todo el tiempo qué es lo que pasa ujú. con mi hijo. Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por No, a la ti, apertura de poder conociendo un poco tu tiempo y tu trabajo, así que estoy muy agradecida por este espacio y espero que más personas se puedan sumar a esto. no, a ti muchas gracias. Espero que la gente pues se pueda identificar con algo de que dije y que pueda, pues que tome lo que le sirve y lo que no, descarten, ¿no? También, muy importante. Así es, de eso se trata, de poder aprender y poder Ujú. ver qué me sirve para mí. Muchas gracias, Ana. Nos Muchas vemos. gracias, Bueno, esto ha fíjate. sido No. todo por hoy. Muchas gracias por observar. Recordad que podés contactarme. Estaré muy encantada de poder responder a tus dudas. FanFin es un espacio para hablar sobre la educación inclusiva infantil. Aprende, vos sos protagonista, acá te acompañamos.